Empezamos entonces la clase grabando. Bien, en esta ocasión vamos a ver un repaso o terminar con el repaso, mejor dicho, que habíamos empezado la semana pasada, porque la semana pasada vimos el uso del verbo to be como un repaso, ¿no es cierto? Y también vimos los verbos regulares e irregulares, cómo funcionan, así que ha quedado claro posiblemente este detalle, pero faltaba un poco con respecto a los verbos modales. Quiero dedicarme ahora a explicar eso de los verbos modales. Así que vamos a compartir esta hojita. Bien, voy a colocar acá verbos modales. Verbos modales. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. A ver, ¿qué pasó acá? Me salió la C en vez de la B chica. Ya, verbos modales. Muy bien. Habíamos dicho que la diferencia de estos verbos con relación a otros es que, por ejemplo, si los otros verbos utilizan esta forma, ¿no? Por ejemplo, decimos, I want to be. I want to be a good teacher. Ya, yo quiero ser un buen profesor. Yo quiero ser una buena profesora. Dice ahí, I want to be a good teacher. Muy bien, entonces estábamos explicando en la pizarra la semana pasada que acá el verbo want significa querer. To be significa ser. Pero estamos explicando que el verbo es be y adelante va el to. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significa esto? Que por lo general en la mayoría de los casos, después de un verbo, el siguiente verbo debe ir con este acompañamiento del to. A ver, hagamos otro caso. A ver, decimos, yo necesito trabajar. She need. Ay, ¿qué pasó acá? Que debería salir. Ya, yo necesito trabajar. I need to work. ¿Ya? Yo necesito trabajar. Entonces, el primer verbo need es necesitar. To work es trabajar. ¿Por qué no se hace así? Así nomás. Es incorrecto. Es incorrecto. ¿Ya? Bien. Pero habíamos dicho que hay verbos que el siguiente verbo va a ir con ing. Por ejemplo, me gusta, I like, me gusta, a ver, ¿qué podemos? Bailar. Entonces, bailar es así. Dancing. Yo les había dicho que también se puede poner así. I like to dance. ¿Cuál es la diferencia? Lo más común es esta primera forma. I like dancing. Y se va a traducir, me gusta bailar. I like to dance también significa me gusta bailar. Pero la diferencia es que esto es más usual. ¿Por qué? Porque la regla gramatical indica que se usa un verbo con ing cuando va después del like, porque se supone que le gusta de verdad, pues. ¿A quién le va a gustar más o menos? Puede ser. O puede ser el caso, ¿no? Que si dice I like to dance, de repente antes no le gustaba y ahora está, como está aprendiendo, le gusta bailar. Entonces, si tú dices a un gringo, I like to dance, el gringo va a entender que te gusta recién o estás aprendiendo. Pero si dices, I like dancing, es que siempre te ha gustado bailar. Parece rara esa explicación, pero es así. Bien, entonces, pero son pocos verbos, ¿ah? Hay verbos que requiere que el segundo vaya con ing, pero son pocos.
Más son estos verbos que la segunda forma debe ir con tú. Pero bueno. Entonces, explico esto para ver el uso de los modales. Como por ejemplo, si yo quiero decir, yo puedo. I can work. Yo puedo trabajar. I can work. Ahí no necesito el to ni poner ing al verbo. Entonces el verbo modal permite eso. Este es el verbo modal, can. Y el siguiente verbo, cualquiera sea el siguiente verbo, por ejemplo, cambiamos de verbo. I can dance. Va a ir de esa forma. No necesita el to delante de dance o delante de work. Tampoco ing al verbo. Segundo. ¿Ya? Bien. Tenemos otro verbo modal, por ejemplo, I may, ¿no es cierto? I may, el verbo may también es poder, pero habíamos explicado que significa un poder de permiso, ¿no? Por ejemplo, si dice yo puedo bailar, es porque tiene permiso para bailar, ¿no? I may dance. Algo así. Bien. También va a usarse de la siguiente manera. You may. Tú puedes. She may. O sea, no va a cambiar. O sea, no hay como cuando hemos visto los verbos presentes, ¿no? Por ejemplo, work. Ya, si yo digo, ella trabaja, miren lo que ocurre. Si yo digo, ella trabaja, entonces hago esto. Perdón, acá. Ahí sí. She works. Se le pone S, she works. Ella trabaja en la mañana. She works in the morning. Ella trabaja en la mañana. ¿Por qué le agregué la S? Eso ya lo saben ustedes. Por motivo que el verbo está en presente simple, está en afirmación y está siendo usado por tercera persona. Mire, tres motivos, ¿eh? Vamos a poner esos tres motivos. Primero, la oración, ¿no? Para usar work con S, ¿no? Work. La oración está en presente simple. Dos, la oración está en afirmativo, no en negativo. ¿Por qué no en negativo? Porque mira lo que pasa. Voy a hacer la oración en negación. Voy a decir, ella no trabaja en la mañana. She does not. Y pongo el verbo trabajar así nada más. ¿Ah? Ahí no hay necesidad de agregar la S. No hay necesidad de agregar la S. ¿Ya? Entonces, hasta ahí una pregunta, está claro, ¿no? Yanira. She works in the morning. La oración está en afirmativo, está en presente. Acá está en presente, pero está en negativo. El verbo ya no lleva la S porque está en negativo. Y decimos como punto 3, la oración está en tercera persona. Singular. Por esos tres motivos se ha colocado S al verbo. O si el verbo, como hemos dicho, si el verbo supongamos que terminara pues en che, en o, ¿no? Por ejemplo, si decimos él va, termina en o, ¿no? O sea, agrega es. ¿Él va a dónde? A clase. A clases. Entonces ponemos clases. He goes to classes. Él va a clases. ¿Ya? Tercera persona, presente simple, afirmativo. Pero si digo, tú vas a clase,
Ahí no voy a agregarle es. ¿No es cierto? Todo eso ya está entendible, ¿no es cierto, Yanira? Muy bien. Ahora, estamos explicando los verbos modales. Por ejemplo, si yo digo, él debe ir a clase. Pongo él, debe es más, ir es go. ¿A dónde? A clases. Entonces, mira, este es el verbo modal, más. ¿Ya? Es como acá en esta oración de arriba, el verbo modal es can. Y el verbo modal es may. Entonces, no necesita, a pesar que está en tercera persona, a pesar que está en afirmación, a pesar que está en presente, no necesita que al verbo, aunque termine en o, le agregamos es, no necesita. ¿Se dan cuenta? Por eso que es importante ver la diferencia que yo les estuve haciendo en la pizarra la semana pasada, ¿no? Hemos explicado la diferencia, hemos dicho así, ¿no? En inglés, hemos dicho así, hay 3 clases de verbo, así dijimos, ¿no? Esto estoy diciendo bien claro porque ustedes ya están terminando, en sentido de que el otro semestre ya no van a llevar inglés, se dedican más a hacer las prácticas, ¿ya? Entonces, como se van a dedicar más a hacer sus prácticas, entonces ya no llevan inglés, otros cursos. En inglés hay 3 clases de verbo. Muy bien. Número 1, el verbo to be, que ya lo hemos explicado. Número 2, los verbos, los regulares e irregulares. Y número 3, los modales. Ahora quiero preguntarle a Yanira. En primer lugar, quiero felicitarte porque estás en clase, Yanira. El resto no sé qué pasó. De repente cree que es clase presencial. Yo ayer les puse que iba a ser por Zoom. Sí, profesor, sí saben que es clase presencial. Por Zoom. Que es clase virtual. Claro. Ya. Ahora mira, Yanira, yo quiero que tú me expliques lo que acabo de explicar y lo que desde la semana pasada estamos explicando. ¿Por qué decimos que en inglés hay 3 clases de verbo? O sea, ¿cuál es la diferencia, en otras palabras, de este de acá, con estos y con estos? A ver, una diferencia, por lo menos muéstrame. Explícalo, en tu palabra. En español nomás, por supuesto. ¿Por qué se tiene que estudiar en forma separada estos 3? Porque si lo estudiamos los 3 juntos va a ser una mezcolanza. El alumno se va a confundir. Ya. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? To be, los regulares y irregulares. O sea, ¿qué características tienen cada uno de ellos, mejor dicho? A ver, menciona una característica. Por ejemplo, el to be. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué se estudia solo? ¿Por qué es diferente de los demás? Porque está en presente simple. No. A ver, tienes que leer acá arriba. A ver, ¿dónde lo escribí? Ya, vamos a escribirlo un ratito. Voy a escribirlo acá, ¿ya? Esto no te olvides después, por favor. El verbo to be, colocamos, ¿ya? El verbo to be se estudia solo porque tiene sus reglas distintas a los demás verbos.
¿Ya? Esa es la explicación. El verbo to be tiene sus reglas diferentes, distintas a los demás verbos. ¿Ya? Ejemplo. En presente usa estas tres formas. ¿Sí o no? I am, he is, you are. ¿Está bien? Ese es presente. En tiempo pasado, en pasado simple, utiliza was y were. En participio pasado, utiliza esta única forma. Bien. No hay otro verbo que emplee así diferentes variantes. No hay. Porque mira, por ejemplo, a ver, agarramos cualquier verbo. A ver, piensa en cualquier verbo. Utiliza un verbo. Dime un verbo en inglés. Cualquiera. Que no sea el to be. Dance. Dance. Ya, bueno, dance. Dance, bailar. Ya, muy bien. Este verbo es regular. ¿Qué vamos a hacer para usarlo en presente de tercera persona? Dances. Le agregamos ese, ¿no? Ya, en pasado, como termina en E, solo le agrego la D. Y en participio, igual. A ver, lo conjugamos. Decimos, I dance. Luego decimos, you dance. Pero cuando llegamos a él, vamos a hacer esto. O ella, igual. Estamos hablando en presente. I dance, you dance, he dances, she dances. ¿Ya? Pero si usamos el verbo en pasado, simple, yo bailé, I danced. Tú bailaste. Él bailó. Ahí ya no cambia nada. Sigue igualito para todos. Igualito para todos. ¿No? Está en pasado. Y en el participio, que se usa en la gramática que se llama presente perfecto, yo he bailado. I have danced. I have danced. Tú has bailado. Él ha bailado. Entonces, en esta gramática, donde vamos a usar el verbo en participio pasado, y se va a traducir bailado, en inglés vamos a emplear have y has como auxiliares. Has para la tercera persona singular. Claro, porque si decimos ella ha bailado, she has danced. Ella ha bailado. ¿Ya? She has danced. Y así, esas son sus reglas, pero este verbo es regular, por ejemplo. Pues estaríamos agarrando la segunda forma, ¿no? En este caso, los verbos regulares e irregulares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? A ver, Yanira, nuevamente la pregunta. ¿Por qué el verbo to be se estudia solo? Se tiene que estudiar solo. ¿Por qué? Porque tiene reglas distintas. Sus reglas diferentes, ¿no? A los demás. Claro, claro, tiene su propia forma de estudio, sus propias reglas que son diferentes a las demás. ¿Ya? Ahora, en cambio, a ver, vamos acá a la parte inferior. En inglés hay 3 clases de verbos, dijimos. ¿Ya? El verbo to be, regulares y irregulares. Aunque esto vamos a pasarlo acá mejor.
¿Ya? En inglés hay 3 clases de verbo. To be, ya hemos dicho por qué. Es una clase de verbo. Es una clase de verbo distinta a los demás porque tiene sus propias reglas. Am, is, are, presente. Was, were, pasado. Been, participio. Bien, entonces, ahora, en cuanto a los verbos regulares e irregulares, diferente al verbo to be, ¿ya? Entonces, mire, sus reglas, me refiero, ¿no? Son diferentes. Los verbos ponemos regulares e irregulares. Entonces, estos tienen 3 reglas. Para el presente simple, coma, para el pasado simple, tiene otras reglas. ¿Ya? Para el participio, tiene otras reglas. ¿Ya? Entonces, hablando de las 3 reglas del presente, ¿cuáles son? Ya hemos dicho. Número 1, a la mayoría de los verbos le vamos a agregar S cuando lo usemos en presente, en afirmación y en tercera persona singular. No a todos los verbos, estamos diciendo a la mayoría. Segunda regla, si el verbo termina en O, X, SS, SH, che, agregar es, pero cuando lo usemos en presente, en afirmación y en tercera persona singular. Si el verbo termina en Y, antecedida de consonante, cambiar la Y por I latina y agregar es, pero cuando lo usemos en presente simple, en afirmativo, en tercera persona singular. Esas son las 3 reglas. Pero si hablamos del pasado, de los verbos regulares e irregulares, vamos a decir lo siguiente, y eso está en su cuaderno. Simplemente decimos, a los regulares le agregamos ed para el pasado simple. A los irregulares no le agregamos nada. ¿Por qué? Porque tiene su propia forma en pasado simple. Hemos puesto como referencia el verbo go. Es irregular. ¿Cuál es su pasado? When. When. Y lo bueno es que when es la única forma en pasado del verbo go. Mientras que nosotros usamos 5 formas en pasado del verbo ir. En español decimos, en pasado el verbo ir. Yo fui, una forma, fui. Tú fuiste, segunda forma. Él fue, tercera forma. Nosotros fuimos, cuarta forma. Ustedes fueron, quinta forma. ¿Cuántas formas tiene en inglés? Una sola. El verbo go, ir, went. O sea, todos lo van a usar. I went, you went, he went, she went, we went, you went, y they went. Ahora bien, el participio pasado, acá dice, ¿no? Para el participio, tiene otra regla. ¿Cuál es? Que los verbos regulares también se le agrega ed y los verbos irregulares, como son irregulares, por eso se le dice, ¿no? Irregulares. Por ejemplo, en el caso de go, ¿cuál es su forma en participio pasado? Gone. Claro,
y es su única forma. Es su única forma, gone. ¿Qué significa? Ido. Pero vamos a emplear, para conjugar gone, o sea, ido, vamos a emplear have y has. Yo he ido a Lima. I have gone to Lima. Él ha ido a Lima. He has gone to Lima. ¿Están entendiendo? Yanira, Arlie, Stephanie. Todo eso le expliqué la vez pasada. Pero ahora he empezado explicando un poco más del verbo, los verbos modales. ¿Por qué? Porque los verbos modales, como está escrito acá arriba, y esta hoja se las puedo mandar más adelante, can es verbo modal. Mientras que cuando decimos I want to be a good teacher, acá está el primer verbo want, querer, el segundo ser, el segundo va con to, o acá, I need to work, yo necesito trabajar. Need es necesitar, work, trabajar, pero va con to, el work. Hemos dicho, si vamos a usar el verbo like, el segundo verbo va con ing. I like dancing, me gusta bailar. Pero también se puede decir I like to dance. Pero más usual es la primera forma, I like dancing. Se va a traducir, me gusta bailar. Pero en el caso de los verbos modales, can, may y los demás, no va a usarse así, por ejemplo, este to, no. No, no, no. O ponerle acá, tampoco. Así es la forma, como está. I can work. Yo puedo trabajar. I can dance. Yo puedo bailar. I may dance. Yo puedo bailar. Pero may, ojo que es un poder de permiso, ¿no? You may, she may, etc. Cualquier verbo que vaya al lado. Después de may. ¿Ya? Ahora bien, entonces habíamos dicho, volviendo a los verbos modales, vamos a poner así como subtema. A ver, vamos a poner otro uso de los verbos modales. Mucha atención a esto. Bien, entonces miren. Un ratito que voy a responder este mensaje, por favor, chicos, chicas. Entonces, mire, vamos a explicar un poquito de otros usos de los verbos modales. ¿Ya? ¿Cuáles son los otros usos? Se usan para especular, coma, deducir, coma, otra palabra, a ver, parecida, especular, deducir, suponer, coma. Ya suficiente con eso. Esos tres para que entiendan. ¿A qué me refiero cuando digo que los verbos modales se usan para especular, deducir, suponer? Por ejemplo, si alguien dice en inglés, te pregunta, where, vamos a ponerle color azul, ¿ya? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Dice ahí. Where is your brother? Alguien te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Where is your brother? Y tú no sabes. ¿Dónde está? Entonces tú no dices, yo no sé. I don't know. I don't know. Claro, porque tú no sabes, pues, ¿no? Pero ahora empiezas a especular. O sea, deduces, supones. Creo que puede estar en casa viendo televisión. Supongamos que tú haces esa especulación, esa suposición. ¿Ya? Primero dices, I don't know. Luego dices, I think.
perdón, acá es con K. I think. Yo pienso that he, a ver, dijimos, pienso que él puede estar en casa viendo televisión. Ya. I think that he puede. Podría ser may. Estar. ¿Cómo es estar? El to be, pues. El be solo. Be. I think that he may be. Pienso que él puede estar. At home, en casa. Viendo. Watching. Mirando, ahí está, ¿no? Watching, viendo, mirando. Television. ¿Qué le parece? Chicas, entonces, esta oración, I don't know, I think that he may be at home watching television. Es una oración de suposición. Porque tú no sabes, pero deduces. O puedes hacer otra suposición. A ver, tal vez él está trabajando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dice tal vez? Perhaps, tal vez, él, he, puede estar, puedes usar can también, ¿ah? Puede estar trabajando, o puede haber ido a su trabajo. Mira, vamos a hacerlo más larga, ¿no? Tal vez él puede haber ido a su trabajo. ¿Cómo es haber? Have. ¿Cómo es ido? Gone to work. Entonces, la pregunta, where is your brother? I don't know. Perhaps he can have gone to work. Tal vez él puede haber ido a trabajar. ¿Cómo la ve Yanira con toda sinceridad? ¿Fácil o complicado? Eso se llama verbos de deducción o formar oraciones de deducción. Y se va a mezclar los verbos modales con otros verbos. ¿Ya? A ver, quiero saber tu opinión, pues, Yanira. ¿Esto está complicado o está fácil de entender? ¿Qué dice Yanira? ¿Se ha ido, creo, Yanira? Stephanie. No, profesor. Allá. Yanira, ¿cómo la ves? Estas oraciones, aquí hay encerrada una deducción, una suposición. Porque puede presentarse el caso que algún día que hayas terminado de estudiar, alguien te pregunta, oye, ¿y el profesor Juan de Dios te enseñó a usar los verbos de suposición, deducción? No, ¿qué es eso? Puede ser, ¿eh? Si no se te enseña, dirías eso, ¿no? Pero acá yo te estoy enseñando. Los mismos verbos modales, acá tenemos el verbo modal, may, ¿ya? Se puede usar para llegar a deducciones. May. Acá, otro verbo modal, can. ¿Ya? Vamos a hacer otra deducción. A ver. Ponemos maybe. Maybe significa quizás. ¿Ya? Te preguntan, where is your brother? Tú respondes, I don't know. Yo no sé. Maybe, quizás. He, más, él debe. Hasta ahí está diciendo, quizás él debe. ¿Ya? ¿Él debe qué? Haber salido. Él debe estar en casa. Él debe estar cocinando. Él debe estar trabajando. No sé. Cualquier deducción que se supones. Maybe he must go to work. Mira, quizás él debe
el debe ir a trabajar, dice acá, o debe haber ido. Si yo digo debe haber ido, have. Y acá pongo gone. Quizás él debe haber ido a trabajar. Maybe he must have gone to work. Entonces, chicas, no nos compliquemos más. Lo cierto es que cuando hemos empezado esta explicación hemos dicho, en inglés hay 3 clases de verbo. Esto quiero que se quede bien grabado. Va a quedar en la grabación, en el video, para que lo vean las chicas que no han venido. Entonces puedan aprender algo más. Aunque esto lo hicimos la semana pasada, pero ahora he querido complementar con la deducción. ¿Ya? Entonces hemos dicho que hay 3 clases de verbos, porque es importante separarlos, porque cada cual usa sus distintas reglas. El to be, por una parte, los regulares y irregulares, los modales. ¿Ya? Los verbos regulares y irregulares, porque ya lo del to be está acá arriba. Acá está arriba lo del verbo to be. Se estudia solo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego, los regulares y irregulares tienen 3 reglas para el presente. Simple. Ya ustedes lo conocen. Para el pasado simple, tiene otra regla. Claro, a los regulares se le agrega ed, a los irregulares no, porque tienen su propia forma. Hay listas de verbos regulares y irregulares, etc. Para el participio tiene otra regla. ¿Y cuál es el participio? Por ejemplo, de go, gone, de do, done, o sea, del verbo do, acá vamos a colocarlo. Do, ¿qué significa do? Significa hacer. ¿Cuál es su pasado del verbo do? Did. ¿Cuál es su participio? Done. A ver, analicemos este verbo, por favor. Do. Yo hago mi tarea. I do my homework. Ya está. Ahí dice yo hago mi tarea. I do my homework. Homework. Ella hace su tarea. She does her homework. A ver. Does. ¿Por qué he puesto does? Porque el verbo original termina en O. Do. Como termina en O, al ser usado por tercera persona singular en afirmación y en presente, le agrego al verbo do, le agrego es. ¿Está claro? Yo hago mi tarea, I do my homework. Ella hace su tarea, she does her homework. Ahora, en tiempo pasado, yo hice mi tarea, I did my homework. Ella hizo su tarea, she did her homework. Ahí sí los dos van a emplear la misma forma did, porque es la única forma de este verbo irregular, do, en pasado simple did. Y el done, ¿cuándo lo voy a usar? ¿Qué significa en primer lugar done? A ver, en español significa do, hacer. A ver, Stephanie o Yanira. Hacer en español. ¿Cuál es su participio? De hacer en español. ¿Cuál es el participio de jugar? Jugado. De comer, comido. De romper, roto. Estudiar, estudiado. ¿Cuál es el participio de hacer en español? Ya, chicas, en español, ¿eh? No te preguntan en inglés. De hacer es hecho. O sea que done es en inglés y hecho es en español. En otras palabras, la traducción de done es hecho.
Ahora bien, lo voy a usar. Yo he hecho, no, yo he hecho. Porque si digo yo he hecho, ese es otro verbo, el verbo echar. Otra cosa. Bien, yo he hecho mi tarea. I have done my homework. I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. Ella ha hecho su tarea. She has done her home. She has done her homework. Entonces, ella ha hecho. She has done. I have done. Yo he hecho. Entonces, acá dice my homework. Acá dice mi trabajo. Acá dice her homework, su trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Está complicado esto? No, profesor. Ah, muy bien, me alegro. Entonces, chicas, por eso yo empecé ese día en la clase presencial con esta explicación. Hay 3 clases de verbos. Por eso yo quiero que esto se le mete bien a la cabeza, chicas. Porque cuando hagamos textos, para que no se confundan, en vista que a la hora de hacer un texto, entra todo, mezclado, las 3 cosas, las 3 formas de verbo. ¿Ya? Pero si no sabes distinguirlos, entonces no puedes avanzar. Entonces, chicas, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Para la tarea, vamos a hacer lo siguiente, miren, sencillamente algo bien fácil. Hacemos un texto, ¿ya?, donde vamos a mezclar los 3 verbos. Por ejemplo, decimos en español, ¿no? Yo tengo 2 hermanos. ¿Ya? Yo tengo 2 hermanos, punto. Decimos, ellos estudian. Ellos estudian en la mañana porque deben trabajar en la tarde. Mira, entonces aquí ya metí un verbo modal, deben. Acá estudian, verbo estudiar. Trabajar. Mira, acá hay 3 verbos, ¿ah? Yo tengo el verbo tener, 4. Entonces, ¿cómo sería esto en inglés? I have 2 siblings. Por si acaso, hermanos, se dice así. Siblings, sí, así. Siblings, ¿ya? Significa hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, mujer. Pero si tú tienes 2 hermanos hombres, vas a decir brothers. Si tienes 2 hermanas mujeres, vas a decir sisters. Pero si tienes un hermano hombre y una hermana mujer, siblings. Bien. Hasta acá todavía no descubrimos si son hombres o mujeres. Tienes que mejor, si tú que estás haciendo el texto ya sabes que son 2 varones, brothers. Pero es una mujer y un varón, siblings. Yo tengo 2 hermanos. Ellos estudian en la mañana porque deben trabajar en la tarde. En inglés lo diría así. I have 2 siblings. They study in the morning because must work in the afternoon. ¿Sí o no? Claro. Muy bien. Entonces, como uno es hombre, uno es mujer, según yo, para hacer este texto, a ver, por ejemplo, puedo decir así, ¿no? Ya, pongo así, Jack works, perdón, debo hacerlo en español. Jack trabaja en el mercado. Vamos a suponer que trabaja en el mercado, tiene un negocio. Entonces acá para distinguir que es mujer, ahora Ruth, ponemos
Ruth trabaja en, a ver, ¿en dónde trabaja? En una farmacia. Vamos a suponer que es en una farmacia. Punto. Jack works in the market. Ruth works in a pharmacy. Muy bien. Hasta ahí estamos usando varios verbos y duplicando verbos. Trabajar, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, empezamos a hacer de nuevo. Decimos, Jack puede trabajar bastante. Bastante. Porque es joven y fuerte. Ruth está haciendo una descripción, ¿no es cierto? Ruth también puede trabajar bastante, pero no puede, hacer mucho esfuerzo. Esfuerzo, ya, effort sería esfuerzo. Mira, entonces estamos elaborando un texto, estamos contando, hablando de alguien, ¿no? Pero luego lo vamos a pasar a inglés. Pero te estás dando cuenta que acá hay una mezcla de verbos. Claro que sí. Ahora bien, decimos así, ellos son jóvenes. Por eso estudian y trabajan. Aquí he colocado un verbo to be. Acá está, mira. Son. They are young people. Young people sería jóvenes, ¿no? Por eso estudian. Entonces podemos decir, for that they study and work. Claro. Bien, entonces, de esa manera, miren, chicas, ¿cuántos verbos hemos utilizado? A ver, vamos a ver los verbos. El verbo tener. Vamos a irle poniendo rojito. ¿Eh? Tengo. El verbo estudiar. Estudian. El verbo trabajar. Pero acá tenemos deben. Es un verbo modal. ¿No es cierto? Nuevamente trabaja acá del verbo trabajar. Acá nuevamente trabaja o verbo trabajar. Acá nuevamente, mira. Acá nuevamente, pero estamos colocando un verbo modal, puede. ¿Ya? Acá va a ser can, ¿no es cierto? Can work. Pero no puede, cannot. El verbo modal, cannot, no puede. ¿Ya? El verbo hacer. Hacer es, pues, do, es el verbo hacer. ¿No? Acá mucho, mucho, mucho. No que en inglés es much. Por eso que salió ya, mucho. Muy bien. Y acá hay un verbo, son. Ese verbo, por ejemplo, es to be. ¿Sí o no, chicas? Por eso, nuevamente, estudian otro verbo y trabajan. Mírenme. ¿Se dan cuenta? Vamos a contar luego la cantidad de verbos que hemos empleado en estas 6 líneas. ¿Cuántos verbos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué le parece? 14 verbos en 6 líneas. Entre ellos están las 3 clases de verbo. Tener es el verbo, en este caso, irregular. Estudiar, verbo regular. Trabajar, regular. Deben, modal.
trabaja, verbo modal, trabaja, verbo modal, trabaja, verbo, perdón, es verbo regular, trabaja, trabaja. Puede, ¿no? Es modal, trabajar, verbo regular. No puede, modal, hacer, es un verbo. El verbo irregular, ¿no? Do. Ahora, hablando de verbos, acá tenemos el to be, son, etc. Ojo con esto, el do y el make. Esos dos verbos, chicas, significan hacer. El do se usa para, por ejemplo, a ver, vamos a decir, para algo que no se ve el producto. Así lo vamos a interpretar mejor, ¿ya? El make lo vamos a emplear, se usa para algo donde sí se ve el producto. Ya, con esa explicación es fácil. Bien, si yo digo, a ver, el carpintero hace una mesa, ¿qué verbo voy a usar? Do o make. En inglés. Rapidito que el tiempo vuela. Do o make. El carpintero hace una mesa. ¿Se ve el producto? Claro, la mesa, pues. Entonces vamos a usar make. The carpenter makes a table. Pero algo donde no se ve el producto físico. Yo hago ejercicios, o sea, ejercicios. I do exercises. Do. O I do my homework. Yo hago mi tarea. Porque la tarea no es un producto que tú ves, o sea, como una mesa, como una casa. Bien, entonces, depende de lo que tú entiendas, vas a usar do o may en el verbo hacer. ¿Ya? Acá, hacer. Entonces la tarea, sencillamente, chicas, para que ya no se esfuerce mucho, es hacer esto en inglés. ¿Ya? ¿Está claro, Yanira? Lo separamos así. Ay, disculpe, vamos a separarlo así mejor. ¿Qué estoy haciendo yo? Acá debe ser. Ya, entonces mire, separamos. Y ahora yo le voy a mandar esto rapidito. Ya. Voy a cerrar esto y guardarlo. La tarea es lo que está acá entre estas dos líneas, ¿ah? Por si acaso. Ya. Entonces voy a poner acá como nombre tarea para séptimo. Inicial. Inicial. Tarea chiquita nomás, ¿ah? Para que no vayan a decir, ay, profesor, qué malo. Ha dejado mucha tarea. Entonces, en este momento, les voy a mandar esa tarea que dice ahí, tarea para iniciar. Muy bien, donde está justamente séptimo, acá. Ya, ahorita les va a llegar. Y empiecen a hacerlo de una vez y me lo envían, por favor. Porque el tiempo sí ya en este momento se va a cortar. Muy bien, ya le llegó. Verifique, Yanira, Stephanie, por favor. Y como está ahí en el chat del grupo de séptimo, las demás alumnas pueden tomar de ahí la tarea. Y entonces a continuación ustedes hagan la tarea y me la envían, por favor. ¿Alguna pregunta, Yanira? ¿Alguna pregunta, Stephanie? No, profesor. Voy a procesar la grabación para enviarles y con la grabación van a poder hacer la tarea porque ustedes van a escuchar de nuevo, van a ver de nuevo la explicación. ¿Estamos claros? Voy a procesar y eso demora para procesar, ¿ya? Unos 20 minutos, de repente ya está listo. Yo lo envío en WhatsApp. Si el internet está rápido, lo mando rápido.